una revelación exclusiva sobre los judíos. El Mesías acaba de ser revelado. Sí, entendiste correctamente. Recientemente, el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu compartió algo fascinante sobre el tan esperado Mesías judío. Esta revelación no solo despertó curiosidad, sino que también generó intensas discusiones. Prepárate para explorar los detalles. En este vídeo, profundizaremos nuestra comprensión del secreto revelado por Netanyahu sobre el Mesías judío. Mira hasta el final y sorpréndete. Pero primero bendice nuestro canal, deja un me gusta y comenta algo en los comentarios. Estos dos pequeños gestos juntos ayudan a que este mensaje llegue a más personas. Benjamín Netanyahu retomó el papel de primer ministro de Israel al ganar las elecciones 16 meses después de una derrota anterior. Algunos rabinos creen que puede desempeñar un papel especial en la venida del Mesías. Sin embargo, existen diferentes perspectivas entre otros rabinos, que ven a Netanyahu como una figura mesiánica o el cumplimiento de ciertas profecías relacionadas con el Mesías ben Yosef o el Mesías ben David. Según algunos informes, algunos rabinos afirman que Netanyahu ya está celebrando reuniones con el Mesías, lo que sugiere una conexión con acontecimientos mesiánicos. Estos rabinos buscan un Mesías distinto de Jesucristo, y este aspecto es intrigante, ya que se relaciona con las profecías bíblicas sobre el anticristo y el falso profeta. Un artículo destaca la expectativa de una realidad que cumplirá las profecías bíblicas, incluida la mención del falso profeta, quien, dicen, no reconoce el simple hecho de que Jesús es el Mesías. La visión se vuelve aún más intrigante a medida que el artículo fue escrito con anticipación antes de la victoria electoral de Netanyahu hace unos años. Rabinos respetados como Yit Yuti y Víctor Reb, junto con Manicom, han expresado la opinión de que Benjamín Netanyahu podría ser el último primer ministro de Israel antes de la era mesiánica. El artículo sugiere una conexión con la idea de que Netanyahu desempeñará un papel importante en los acontecimientos que conducirán al cumplimiento de las profecías mesiánicas. Se observa que muchos judíos ultraortodoxos en Israel todavía consideran crucial alinearse con la identidad israelí, especialmente durante las etapas finales de las elecciones. Se destacaron la victoria de Netanyahu y las expectativas mesiánicas del 1 de noviembre de 2022. Netanyahu una vez más parecía preparado para la victoria en un viejo vídeo en el que un respetado rabino expresaba la idea de que Benjamín Netanyahu necesita desempeñar un papel más importante en el anuncio de la llegada del Mesías. El rabino afirma que Netanyahu debe hacer más para marcar el comienzo de la venida del Mesías, lo que implica la creencia de algunos de que tiene un papel específico en los acontecimientos que condujeron a la llegada del Mesías. Aunque hay evidencia sustancial de que Jesucristo cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, ciertos casos conectan a Netanyahu con el inminente Mesías judío, no con Jesucristo. Un artículo del 19 de noviembre 2018 titulado «Netanyahu tiene las llaves del Mesías» destaca citas que expresan preocupación por las críticas dirigidas a Netanyahu. El rabino comparte su esperanza de que Netanyahu pueda entregar las llaves al Mashiach, el Mesías, y comenzar la introducción completa del rescate. Otro artículo digno de mención de 2018 presenta la convincente idea de que Netanyahu entregará el Sepor al Mesías, el hijo de David. Esta perspectiva añade elementos fascinantes a las discusiones sobre la conexión de Netanyahu con la venida del Mesías judío. El artículo plantea preguntas que invitan a la reflexión sobre el papel de Netanyahu en acercar al Mesías judío, y también aborda la creencia predominante sobre el anticristo o el falso profeta, citando Juan 7:42, que afirma que el Cristo proviene de los descendientes de David y Belén, el pueblo donde estaba David. El artículo introduce el concepto de un proceso de 2 pasos para citar al Mesías, llamado Shem Mishel. La primera etapa, denominada Mashiach ben Yosef, involucra prácticas y aspectos terrenales, como la reunión de los exiliados y la construcción de la tierra de Israel.
La segunda etapa abarca el restablecimiento del orden davídico de la dinastía y la cita de la gloria suprema del tercer templo. Citando a Shemuel, el artículo explica que Jonatán vendrá como la reencarnación del Mashiach ben Yosef, el Mesías de la casa de José, y al final del día funcionará como segundo del Mashiach ben David, el Mesías de la casa de David. Esto implica aún más el papel significativo y multifacético de Netanyahu en la narrativa mesiánica más amplia, conectándolo con las expectativas en torno al restablecimiento de la dinastía davídica y la construcción del tercer templo. Explorar la creencia en la conexión de Netanyahu con la narrativa mesiánica profundiza el concepto de la reencarnación de David. Según la perspectiva presentada, cuando se produzca esta reencarnación, se espera que Netanyahu cumpla su promesa, sirviendo como segundo al mando de David. Así, se destaca que Netanyahu está cumpliendo su papel al máximo de su potencial como líder en el mundo material, lo que indica que, en el ámbito terrenal, es visto como alineado con las responsabilidades atribuidas al Mashiach ben Yosef, cuyo papel principal es establecer la base espiritual necesaria para recibir la luz del Mashiach ben David. Dentro del dominio del Mesías ben Yosef existen divisiones reconocidas, como señala el rabino Sheri, quien destaca la eficacia de Netanyahu a la hora de desempeñar su papel de líder en el mundo material. Mesías ben Yosef, caracterizado principalmente por preparar las bases espirituales para la llegada de la luz asociada al Mesías ben David. La narración revela la existencia de innumerables tradiciones y creencias que han evolucionado a lo largo de los años, yendo más allá de lo que se menciona explícitamente en las Escrituras o de lo que se entiende como realidad bíblica. Citando Juan 20, 30 y 31, el texto enfatiza la unicidad de Jesucristo como el Mesías, destacando que estos escritos fueron escritos para que la gente pudiera creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que, al creer, podían tener vida en su nombre. El artículo sugiere que a lo largo del tiempo se han desarrollado diversas tradiciones e interpretaciones, dando forma a ideas sobre diferentes facetas del Mesías y sus distintas etapas. Ahora conectamos estas creencias en evolución con el papel de Netanyahu en la profecía bíblica. La Biblia profetiza la venida del Mesías, anticipando la llegada de un anticristo y un falso profeta, similar a las palabras de Jesús en Mateo 10, 5 y 6, cuando dice: «Solo fui enviado a la oveja descarriada». La correlación se traza con la misión inicial de Jesús como testimonio y cumplimiento de ser el Mesías para el pueblo de Israel, aún reconociendo que lo rechazaron, resultando en su crucifixión. Según el artículo, este rechazo desencadenó un resultado más amplio, al convertir a Jesús en el Mesías para toda la humanidad, incluidos los gentiles. Asimismo, la razón sigue que cuando surja el anticristo, su misión puede estar alineada con alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos son los individuos que, a pesar de rechazar a Jesucristo como el Mesías, todavía pueden estar buscando una conexión con Él. Por lo tanto, el anticristo es percibido como una figura enviada a aquellos que no han aceptado la realidad de Jesús como el Mesías para todos, no solo para judíos. En la creencia judía, el anticristo como el Mesías sigue siendo una perspectiva presentada en un artículo fechado el 25 de julio de 2020, donde un rabino sugiere que el anticristo puede ser el Mesías buscado por los judíos. El rabino describe ciertas características atribuidas al anticristo, indicando que podría ser un descendiente directo del rey David, de la tribu de Judá. El artículo enfatiza que el anticristo es concebido no solo como un líder religioso, sino también como una incomparable figura política. Sus deberes propuestos incluyen supervisar la reconstrucción del tercer templo, restaurar el Sanedrín y restablecer los sacrificios. Además, se espera que desempeñe un papel crucial en la unificación del pueblo judío en la tierra de Israel. El artículo también afirma que el anticristo debe ser judío y descendiente de David,
alineándose con la noción presentada en 2 de Tesalonicenses 2:4, donde el apóstol Pablo describe una figura que se opone a sí mismo y se exalta sobre todo, incluso afirmando estar sentado en el templo de Dios, desafiando a Dios mismo. Se dice que el rabino Mario Morino, una figura prominente de la congregación judía mesiánica Shama Israel, está de acuerdo con esta perspectiva. Esto plantea la posibilidad de que el anticristo pueda tener asociaciones con el Islam, ser una figura política o incluso un ser extraterrestre que descienda a la tierra. Al ampliar esta idea, se sugiere que el anticristo puede tener varios roles que cumplir. Sin embargo, el foco principal sigue siendo la expectativa de un Mesías, especialmente entre la comunidad judía que, a lo largo de los años, no ha abrazado la creencia en Jesús como el Mesías. El artículo propone que esta perspectiva está alineada con el paradigma establecido, especialmente considerando las numerosas profecías bíblicas intrínsecamente conectadas y dirigidas a Israel. Entre estas profecías destaca la del tercer templo en Jerusalén, rodeado de ejércitos, haciendo referencia a una historia bíblica mencionada en Mateo 24:1. Este versículo aconseja a los de Judea huir a las montañas y forma parte de un conjunto de profecías de las cuales, según el Nuevo Testamento, Jesús cumplió más de 300 de ellas. Aunque el Nuevo Testamento afirma que Jesús es el Mesías, la expectativa judía del Mesías se basaba en las profecías del Antiguo Testamento, creyendo que el Mesías sería un hombre hebreo nacido en Belén. Isaías 9:6, Miqueas 5:2, la Virgen mencionada en Isaías 7:14, el profeta como Moisés en Deuteronomio 18:18, el sacerdote según el orden de Melquisedec en Salmo 110:4, el rey en Isaías 11:14 y el que sufrió antes de la gloria como se describe en Isaías 53. Todos estos elementos se alinean con la vida de Jesucristo, cumpliendo así las profecías mesiánicas. El libro de Daniel también contiene profecías que indican que el Mesías vendría antes de la destrucción del segundo templo, lo que hace lógicamente imposible que nadie más que Jesús cumpla estas profecías, ya que debían cumplirse antes de la destrucción del segundo templo. Por lo tanto, estas profecías fortalecen la creencia de que Jesucristo cumplió de manera única los criterios establecidos por el Antiguo Testamento para el Mesías, alineándose con eventos históricos y referencias bíblicas. El legado del segundo templo en la tradición judía es de gran importancia, aunque esté físicamente ausente. Sirve como un recuerdo poderoso en los corazones de muchos, alimentando la esperanza de reconstruir esta estructura sagrada. Esta esperanza tiene sus raíces en la creencia de que una futura era mesiánica, predicha en libros bíblicos como Ezequiel y Zacarías, comenzará la reconstrucción y restauración de la práctica del culto. La idea de un tercer templo está profundamente arraigada en interpretaciones teológicas, lo que alimenta debates entre grupos judíos, mientras que algunos judíos ortodoxos y tradicionales anticipan ansiosamente una reconstrucción literal, otros la perciben simbólicamente, representando una redención espiritual más que un edificio físico. Estas diferentes perspectivas contribuyen al discurso teológico que rodea el concepto de templo, intensificando las discusiones dadas las complejidades y el significado religioso del sitio. El cercano monte del templo, donde se ubicaban los dos templos anteriores, alberga ahora la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, ambas de gran importancia en el Islam. Cualquier esfuerzo por reconstruir el templo debe abordar con delicadeza esta situación, considerando su importancia para los musulmanes. Las estructuras existentes plantean desafíos importantes para cualquier intento de reconstrucción y requieren cuidado, consideración y diplomacia, especialmente considerando la posible oposición de la comunidad musulmana. La institución islámica encargada de gestionar los lugares sagrados musulmanes negó inicialmente la existencia de un pretemplo en el lugar, destacando la sensibilidad que rodea esta cuestión a pesar de la evidencia histórica que cuestiona estas afirmaciones. El arqueólogo británico Robert Hamilton hizo un descubrimiento significativo cuando encontró un ritual de purificación judío debajo de la mezquita de Al-Aqsa, que incluía una mikve, un baño ritual judío,
en sus cimientos. Esto indica una conexión tangible entre el judaísmo y la historia del sitio. El descubrimiento de la mikve resalta el vínculo histórico judío con el sitio, proporcionando evidencia sólida a pesar de las negaciones iniciales. Sin embargo, las sensibilidades políticas y las tensiones en la región, agudizadas por la presencia de la cúpula de la roca, crean obstáculos importantes a cualquier intento de agresión física o reconstrucción. La formación de los Kohanim, descendientes de Aarón responsables del cuidado y mantenimiento del templo, presenta un desafío importante a la visión de reconstruir el tercer templo. Para abordar este desafío, se estableció un Sanedrín, un organismo rector que supervisa la ley judía, centrándose en la educación integral de los Kohanim en leyes, rituales y deberes sacerdotales asociados con el templo. Surgen desafíos adicionales al adquirir el elemento crucial para los sacrificios del templo, la novilla alazana, un requisito fundamental según la tradición judía. Según la ley judía, la novilla roja debe ser completamente roja, sin imperfecciones, simbolizando la pureza ritual. Encontrar una vaca poco común que cumpla con estos criterios representa un desafío sustancial, y el Sanedrín está buscando activamente soluciones para superar estas dificultades. En colaboración con el Instituto del Templo, están cultivando tierras de cultivo para recrear el entorno natural de Israel durante los tiempos bíblicos. A pesar de estos esfuerzos, persisten desafíos, especialmente relacionados con la escasez de vacas rojas y las complejidades asociadas con el panorama político del Monte del Templo. El viaje para reconstruir el tercer templo alcanza un hito crucial con el nacimiento de un becerro rojo inmaculado. El rabino Chaim Richmond y el reverendo Clyde, un granjero y ministro pentecostal, emprendieron un esfuerzo singular para producir la novilla roja, lo que representó un avance significativo en la búsqueda de la reconstrucción del tercer templo. Al comprender las complejidades de la cría de animales y las reglas específicas para la reproducción, el equipo adoptó un enfoque único: implantar embriones congelados de Red Angus norteamericano en ganado doméstico en Israel. Después de varios intentos fallidos, el nacimiento del becerro rojo en Israel marcó un momento histórico, siendo el primero en el país en 2000 años. Este logro trajo alivio y entusiasmo, especialmente a quienes esperaban ansiosamente los resultados. Se espera que la novilla roja, actualmente guardada en un lugar no revelado, desempeñe un papel importante en los futuros planes religiosos. Se están llevando a cabo ceremonias dirigidas por el rabino Yitzhak Mamo para llevar a cabo una ceremonia de eliminación de cenizas rojas durante la Pascua de 2024. Sin embargo, este esfuerzo enfrenta desafíos, especialmente en lo que respecta a la delicada cuestión del control del monte del templo, que permanece bajo autoridad musulmana. Más adelante, la batalla del Armagedón sigue siendo un concepto central en las discusiones sobre el fin de los tiempos, profetizado como el enfrentamiento final entre las fuerzas del bien, lideradas por Jesucristo, y del mal, lideradas por el Anticristo, mencionadas en el libro del Apocalipsis. Armagedón simboliza un conflicto grande y decisivo entre los poderes celestiales y terrenales. Aunque su ubicación ha generado debate, el término proviene del hebreo Har Megiddo, en referencia a la colina de Megiddo, una antigua ciudad fortificada en pasajes bíblicos del norte de Israel, como Mateo 24 y Apocalipsis. Estos pasajes describen señales que señalan la proximidad del Armagedón, que abarcan guerras, hambrunas, terremotos y el surgimiento de falsos profetas. Estas profecías advierten sobre los desafíos de la humanidad en el fin de los tiempos, instando a las personas a mantener su fe y ejercitar el discernimiento en medio de posibles engaños. Armagedón no se trata del fin del mundo, sino más bien del clímax de la decadencia moral en la civilización contemporánea y la confrontación final entre las naciones terrenales y las fuerzas celestiales. No es la extinción completa del mundo, sino una representación simbólica del colmo del declive moral y del enfrentamiento final entre los poderes terrenales y la intervención divina. Comprender estas profecías es vital,
no para infundir miedo, sino para alentar la vigilancia y la fe firme en medio de los desafíos. Este mensaje es para todos, y recordemos que Jesús cumplió innumerables profecías, y estas declaraciones nunca deben ser ignoradas, ya sea por aquellos que siguen la fe judía o por aquellos en el mundo que están engañados y perdidos al no creer que Jesús es el Cristo. Es evidente que para quienes están abiertos a Dios, como el pueblo judío o los seguidores del Islam, es crucial estudiar las profecías que cumplió Jesús. No se trata solo de rechazar a Dios en general, ya que creen en Dios. Por lo tanto, el análisis de las profecías cumplidas por Jesucristo como el Mesías es fundamental. Cuando consideramos a Benjamín Netanyahu y sus conexiones con el Mesías, notamos todas estas referencias a él marcando el comienzo del Mesías y entregando las llaves del Mesías venidero. Esto tiene relevancia no solo para el pueblo judío, sino también para los cristianos y el pueblo en general. La necesidad de estar alerta es crucial, especialmente cuando se trata de la llegada de futuros líderes mundiales que buscan control global sobre los gobiernos y las finanzas. Este estado de alerta es vital para discernir posibles figuras mesiánicas y, lo que es más importante, identificar al anticristo, tal y como predicen las profecías bíblicas. Los cristianos deben ser conscientes de estos acontecimientos, ya que es crucial observarlos y analizarlos. Siempre que aparece una figura mesiánica en el escenario mundial, ofreciendo soluciones a problemas globales, existe una posibilidad significativa de que sea el anticristo, el falso profeta o parte del proceso que condujo a su surgimiento. Se proclama a Jesús como el Mesías y se anima al análisis de las profecías, incluso si alguien inicialmente no cree. Jesús promete revelar la verdad a quienes buscan una relación con Él. Para personas de otras religiones, como el Islam o el judaísmo, la sugerencia es orar, hablar con Jesús y comprobar la veracidad de su revelación como Mesías y Salvador del mundo. Se enfatiza que este es el único camino hacia Dios. A la luz de estas consideraciones cruciales sobre las profecías y el papel de las figuras mesiánicas, los invito a compartir sus perspectivas y opiniones sobre el secreto revelado por Netanyahu sobre el Mesías judío. Deje su comentario a continuación, contribuyendo a una discusión enriquecedora. La búsqueda para comprender estos eventos proféticos es un viaje compartido y su participación es valiosa para fortalecer nuestra comprensión colectiva. Que sigamos explorando estos temas con respeto y apertura a diferentes puntos de vista. Agradezco a todos por participar en esta profunda reflexión sobre las conexiones entre los líderes mundiales, las profecías y el papel del Mesías. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.